licenciado, buenas noches, se escucha bien. ¿Estamos bien con el audio? ¿Todo correcto? Sí, licenciado, buenas noches. Se escucha bien. Me alegro mucho. Qué gusto volver a coincidir por esta vía. En este caso, pues continuando con nuestra cátedra de Derecho Penal, en este caso Derecho Penal 2, vamos a continuar con lo relacionado específicamente delitos relacionados con la sexualidad de las personas, ¿verdad? En este caso, pues ya vimos en la clase anterior todo lo que en este caso pues nos da para conocer eh, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pero específicamente nos centramos, recordarán ustedes, en eh, lo relacionado con el delito de violación y con el delito de agresión sexual. Derivado de esa clase, pues surgieron preguntas muy interesantes de supuestos que es importante pues manejar, ¿verdad? Porque en la práctica podemos toparnos con distintas dudas o con distintas situaciones que en determinado momento pueden llegar a poner en duda qué tipo penal aplicar, cómo aplicar ese tipo penal, ¿sí? Hoy pues vamos a continuar conociendo ese tipo de delitos que si bien pueden parecer simples en una primera aproximación que tengamos a ellos, pues en la práctica el ejercicio y el desarrollo y la protección de la sexualidad de las personas tiene distintas aristas y distintas cuestiones que como abogados debemos tomar en cuenta para pues una correcta resolución de los casos a los que nos enfrentemos. ¿Ok? Entonces, hoy pues continuaremos en esa ubicación de nuestro Código Penal, la cual se relaciona con los delitos, ahora sí, contra la indemnidad sexual. ¿Ok? Yo creo que pues ya habíamos tenido de dar algunos pincelazos, ¿no? De qué entendemos por libertad sexual, si lo vimos con los penales en la clase anterior. Y ahora, pues, conocer este concepto de la indemnidad sexual. Ustedes, no es algo, es algo que se relacione con la inmunidad o cuestiones así, ¿verdad? Sino que es algo, pues, que evidentemente tiene características propias de este tipo penal que en determinado momento pueden llegar hasta cierto punto a confundirse con la libertad sexual, pero no es así. De hecho, la indemnidad sexual es un requisito previo o un requisito subyacente, ¿verdad? Que está ahí debajo de la expresión del derecho a la libertad sexual. Porque el derecho a la libertad sexual implica que tanto ustedes como yo, todas las personas, tenemos derecho a pues mantener y realizar las acciones que consideremos pertinentes en el ejercicio de nuestra autonomía, en el ejercicio de la autonomía de nuestra voluntad respecto a pues la realización de distintos actos sexuales, ¿no? Que pueden llevar pues penetración o únicamente actos sexuales sin penetración. Esto pues siempre y cuando tengamos el consentimiento de la otra persona podemos tener pues la libertad de practicar este tipo de acciones, ¿sí? Si no tenemos el consentimiento de las otras personas, pues estamos ante una acción o conducta delictiva, ¿sí? Pero la indemnidad sexual es algo de lo que se habla poco, es algo de lo que se habla poco, pero es fundamental para ejercer la libertad sexual. La indemnidad sexual, definida como una manifestación de la dignidad humana, trata sobre el derecho de todo ser humano a un libre desarrollo de su personalidad en su manifestación sexual.
porque también la sexualidad de una persona es una forma de manifestar su personalidad, ¿sí? Hasta las personas, si ustedes creen que están más involucradas en la religión, pues evidentemente tienen una parte de su personalidad que es sexual, ¿sí? Eso es algo que primeramente es instintivo y segundo, pues al ser humano se le ha permitido racionalizar sus instintos y poder pues dominarlos y poder, en este caso, pues ejercerlos, pues primeramente sin dañar a ninguna persona, pero también en este caso pues que le asiste ese derecho, ¿no? Entonces, la sexualidad como una manifestación de la personalidad tiene en la indemnidad a este bien jurídico que protege que ese desarrollo psicosexual, que evidentemente la sexualidad es algo que se desarrolla a lo largo de la vida de una persona, pues un bebé, ¿verdad? De un mes, 2 meses, pues evidentemente, eh, a diferencia de otros sentidos y de otras formas de manifestación de la personalidad, pues no, la sexualidad no es algo que se manifieste en los primeros años de la vida, pero sí conforme se va avanzando en el desarrollo físico y mental, pues va apareciendo este factor, ¿no? Entonces, ese desarrollo que tanto ustedes como yo y como todas las personas tenemos, pues se va llevando por etapas, ¿sí? Y cada persona tiene etapas distintas de desarrollo de su sexualidad. Hay personas que tienen un desarrollo de su sexualidad tanto a nivel físico como a nivel mental a una edad temprana, ¿verdad? Hay otras personas pues, que en su pubertad y en parte de su adolescencia no tuvieron ese suficiente desarrollo sexual, pero al alcanzar la adultez, eh, pues ejercen el mismo y ya se están preparados para tener ese tipo de acciones sexuales. Otras personas, pues a los 15, 16 años, deciden iniciar su vida sexual o ya sea con prácticas penetrativas o no penetrativas, y así es como vamos desarrollando eh, cada persona a su ritmo y de forma individual su sexualidad, ¿no? De hecho, hay personas que pueden llegar a los 30, 40 años y todavía pues desarrollar parte de la misma, ¿no? No es algo que sea estandarizado, que sea igual para todos, o tampoco es una carrera, ¿no? Cada quien en su justa medida y en su justo tiempo desarrolla la sexualidad. Y justamente esa libertad y ese derecho que nosotros tenemos para desarrollar esa sexualidad según nuestras etapas de crecimiento es lo que protege la indemnidad, que todas y todos tengamos ese desarrollo a nuestro ritmo, que tengamos ese desarrollo según la comprensión de nuestro entorno, según la educación que recibimos, según las experiencias sexuales que tengamos. Es un desarrollo que no es lineal, sino que puede tener distintas eh, diferencias de una persona a otra. No necesariamente implica en este caso, pues, ejercicio igual para todos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un tercero influye en el desarrollo de nuestra sexualidad sin consentimiento o, en este caso, en el caso de los menores de edad, sin, en este caso, pues, no solo que el consentimiento no lo tendría porque la persona menor de edad todavía no es capaz legalmente, sino que además se realiza una intromisión a ese desarrollo psicosexual? Pues en este caso aparecen los delitos relacionados con la indemnidad sexual. Y el primer tipo penal que nos encontramos relacionado con este tema es, en este caso, el exhibicionismo sexual, y creo que con este tipo penal pues vamos a comprender cómo es que funciona la indemnidad, ¿no? En este tipo penal, el sujeto pasivo o la víctima del delito es una persona menor de edad. Vean ustedes que acá no me está hablando que tiene que ser mayor de 14 años, ¿sí? No estamos platicando de eso, ¿sí? En este caso, cualquier persona menor de edad.
puede ser incluso con 17 años y 364 días, que en este caso, pues, una persona es menor de edad y tiene el derecho a que ninguna persona mayor de edad perturbe eh, en este caso, la sexualidad de una persona, ¿no? Entonces, el exhibicionismo sexual trata sobre aquel tipo de prácticas en la cual una persona mayor de edad, por sí mismo o solicitándole a otra persona que realice actos de índole sexual, los realiza frente a una persona menor de edad o a una persona con eh, incapacidad mental volitiva, ¿sí? Yo les comentaba en otras secciones el ejemplo en el cual, pues, una persona menor de edad, ¿sí? En este caso, eh, bueno, pues, para llegar a su colegio o a su instituto, ¿sí? Se sube al transporte público, ¿verdad? Esta persona, pues, va evidentemente a su edad, pensando en sus intereses, imagínense todos menores de edad, ¿verdad? Pensando en llegar a casa, pensando en hacer sus tareas, pensando en comer, pensando en ver una caricatura. Evidentemente, pues cada quien tiene su etapa de desarrollo. Y pues existen personas que, y estos son casos de verdad, pues lamentables, ¿no? Y casos que no deben ser tolerados o justificados bajo ningún tipo. Pues esta persona menor de edad va en el transporte público y la persona que va atrás, perdón, o a la par, ¿verdad? De ella, pues lo que hace es sacar su miembro, en este caso si es un hombre, pues saca su pene y se lo muestra. No, no está tocando al menor de edad, no está penetrándolo, no es un delito contra la libertad sexual, pero le muestra su miembro reproductor o pues se realiza tocamientos de carácter sexual y evidentemente pues la persona menor de edad observa esto y es algo que le puede causar un trauma, ¿sí? De hecho no es que pueda, probablemente sí le cause un trauma respecto al desarrollo de su sexualidad, ¿no? Es algo que imagínense ustedes que de mayor de edad una persona muestre su miembro reproductor de forma sexual, en este caso, si ya para un mayor de edad es un acto repugnante, ¿verdad? Pues imagínense para una persona menor de edad, no solo la repugnancia, sino también la afectación, ¿no? El temor, en este caso, que se le puede causar a la persona que lo sufra, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es una forma del exhibicionismo sexual. Mucho ojo que el exhibicionismo sexual no va o no trata sobre, por ejemplo, desnudos artísticos o en actividades culturales o en actividades de protesta, ¿verdad? Saben bien ustedes que pues hay ciertas performance artísticos, ¿verdad? O culturales que implican, que implican eh, la utilización de desnudos, ¿va? Por ejemplo, muy popular ahora está el body painting, por ejemplo, en los cuales pues una persona está desnuda y, bueno, al estar desnuda, pues realiza cierto dibujo encima de su cuerpo. Esta acción, pues, si bien puede haber alguna persona que de forma maliciosa o de forma degenerada lo vea como algo sexual, pues el artista no lo está viendo así, ¿no? Es una forma de expresión de su arte. Este tipo de prácticas no encuadrarían en un exhibicionismo sexual porque no tienen una finalidad de acto sexual. Ahora, como les decías, una persona en frente de un menor de edad se realiza tocamientos, muestra su miembro. Si una persona, por ejemplo, eh, sabiendo que hay un menor de edad enfrente, mantiene relaciones sexuales con, en este caso, pues, otra persona enfrente de un menor de edad,
dolosamente con la intención, en este caso, pues de que un menor de edad lo mire, pues claramente es un exhibicionismo sexual, ¿no? Encuadra en un eh, exhibicionismo sexual, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda con este tipo penal? Jeremy levantó la mano, adelante. Lick, y también encuadra como en esas vallas que han subido video de la gente que va, por decirle, en el tráfico y hay la gente que está moviendo las vallas esas eléctricas, se ponen a ver pornografía, por decirle, y hay menores en el carro y ellos miran esa valla y por error miran esa pornografía, ¿también encuadraría ahí ese delito? Lo veo muy jalado usted, lo veo muy jalado. El exhibicionismo sexual es ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de índole sexual frente a una persona menor de edad o de carácter volitivo, con incapacidad volitiva, que en este caso pues tiene la intención de que eh, lo miren, ¿no? Lo miren, ¿sí? Ah, ok, entiendo que entonces tiene que haber intención. Exactamente, exactamente, Muchas gracias. exactamente. ¿Tenemos alguna otra duda? Sí. Dígame, por favor. O sea, con lo que decía Jeremy, si alguien obliga a un menor de edad a ver pornografía, eso sí es delito, ¿no? Ahí, ahorita vamos al próximo tipo penal, Gabriel, que justamente trata sobre eso, ¿ok? Entonces, el exhibicionismo sexual es realizar actos, ejecutar actos o hacer ejecutar actos sexuales a otra persona en frente de un menor de edad que evidentemente le causa una afectación a ese desarrollo psicosexual, ¿no? Y en este caso, eh, el siguiente tipo penal que trata de cuidar y proteger esta indemnidad sexual de los menores de edad es el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. En este caso, pues ustedes también pueden observar que lo que se busca proteger con este tipo penal es precisamente que no exista una afectación a ese desarrollo psicosexual del menor de edad o de la persona que tiene una incapacidad mental, ¿sí? Por ejemplo, este tipo penal regula 4 supuestos, ¿sí? 2 relacionados con el ingreso a espectáculos específicamente reservados para adultos y otros 2 reservados para, en este caso, la distribución y la facilitación de la adquisición de material pornográfico a personas menores de edad, ¿sí? Los primeros 2 supuestos es ese famoso caso, ¿no? Donde pues es muy común que los padres, los tíos, los padrinos, los abuelos crean que una persona, pues un menor de edad varón va a alcanzar o se va a volver adulto eh, o se va a volver hombre, como comúnmente dicen, ¿verdad? Si lo llevan a un espectáculo en este caso, pues reservado para adultos específicamente, ¿no? Imaginen ustedes una persona menor de edad que en este caso, pues su padre, ¿verdad? Le permite presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos. En este caso, pues claramente se penaliza esa instigación, ese permiso para, en este caso, presenciar ese tipo de actos o eventos de carácter sexual reservados para adultos. Asimismo, las personas encargadas de este tipo de establecimientos pues tienen la obligación de verificar la mayoría de edad de cada una de las personas que ingresan a su espectáculo. Toda vez de que si permiten el ingreso de una persona menor de edad, aunque no sea intención de ellos directamente que presencie el escenario, pero sí existe pues una posible responsabilidad penal por permitir a menores de edad el ingreso
a espectáculos públicos de naturaleza sexual, pues claramente reservados para adultos, ¿no? Y únicamente para adultos, no para personas menores de edad. Aunque ellos den su consentimiento, aunque ellos digan que sí quieren ir, no está permitido. Y no está permitido porque obviamente puede llegar a causar una afectación psicosexual, ¿sí? En el sentido de objetivizar y ver como un producto a una mujer, ¿no? O verla en determinadas poses o utilizando determinados dispositivos que claramente después, cuando hice relaciones sexualmente con personas de su edad, pues tendrá una distorsión de algunos actos o prácticas de carácter sexual, ¿no? Lo mismo pasa con pornografía, ¿sí? La pornografía es, pues, en este caso, un material audiovisual, ¿verdad? Ya de forma, pues, a través de imágenes, a través de las fotografías, ¿verdad? O a través de videos, sonidos, todo esto, ¿verdad? Relacionado con la distribución de material pornográfico. Y este mismo tipo penal protege dos cuestiones, ¿sí? Protege dos cuestiones. La primera es la distribución de material pornográfico a menores de edad. Aquí encuadraría la pregunta que nos hace la compañera Gabriela, toda vez de que una persona pues, menor de edad le distribuye, ya sea a la fuerza o incluso con el consentimiento del menor de edad, pero le distribuye material pornográfico o un adulto de cualquier forma le permite adquirir por voluntad propia al menor de edad material pornográfico, ¿sí? En estos dos supuestos también el Código Penal les asigna una sanción porque se busca proteger el desarrollo normal psicosexual del menor de edad o de la persona con incapacidad mental. ¿Por qué? Porque, pues ustedes lo sabrán muy bien, estoy platicando acá con adultos, la pornografía, al ser una industria cinematográfica, una industria visual, pues en muchos casos presenta al acto sexual o a las prácticas sexuales de una forma que no son reales, ¿sí? O a los mismos cuerpos de los hombres y de las mujeres, ¿sí? Saben ustedes muy bien también, por ejemplo, el tamaño del miembro masculino. O sea, es una industria cinematográfica que altera la realidad del acto sexual y pues también realiza cierto tipo de prácticas que pues rayan en conductas delictivas, ¿verdad? Como hechos de violencia contra la mujer o prácticas pues que claramente lesionan la integridad de las personas que están participando en el acto sexual. Entonces imagínense ustedes a una persona menor de edad que tiene acceso a ese tipo de materiales, ¿sí? Al tener acceso a ese tipo de materiales y iniciar, ¿no? Iniciar sus relaciones de carácter sexual con personas de su edad, pues le podría causar alguna, pues en este caso, afectación en sus primeras interacciones sexuales, ¿no? Al pensar que, por ejemplo, determinados actos de violencia son normales en la relación sexual, ¿sí? O, por ejemplo, como en la pornografía no se presentan, pues, cuerpos reales, ¿verdad? Puede ser incluso que al momento de estar con su pareja sexual y no ser como pues, las mujeres que él veía con medidas determinadas y forma determinada, en este caso, pues puede hacer que se le impida al menor de edad, por ejemplo, tener una erección, ¿no? Porque no es la imagen ideal de mujer que él observa en la pornografía. Cuestiones tan simples, ¿no? El material pornográfico como que las mujeres en ese tipo de actos, pues no tienen estrías en su cuerpo y los hombres están súper definidos, ¿no? Entonces, son cuestiones que le pueden causar una inseguridad o una percepción errónea del acto sexual al menor de edad, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, se busca la protección de ese desarrollo sexual
para el menor de edad, ¿no? A través de aplicarle una sanción jurídica al mayor de edad que afecte ese desarrollo psicosexual normal, ¿verdad? Ya, y si después la persona es adulta, pues él ya podrá consumir y en este caso, pues el sexo como a él le plazca. Y también, en este caso, pues siempre que cuente con el consentimiento de la otra persona, pues realizar cierto tipo de prácticas, siempre y cuando, claro está, incluso aunque cuente con el consentimiento, no afecten los derechos de, de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, los actos de violencia en el acto sexual, pues independientemente si es consentido o no, es un acto de violencia y pues puede tener una consecuencia jurídica bastante fuerte, ¿no? Sí, Gabriela, por favor, adelante. Lick, una pregunta, ¿es penado cuando no tiene que ver otros sujetos, así como la zoofilia, necrofilia, todo eso? ¿Es penado aquí en Guate? Sí, también. Evidentemente, pues la pornografía tiene distintos géneros, ¿verdad? Tiene distintos géneros, tanto con personas humanas como con animales u otro tipo de prácticas, ¿sí? Y siempre que exista la utilización del cuerpo de una persona con fines sexuales en un material de video o de imágenes que se busque comercializar es un género de la pornografía, ¿ok? ¿Estamos claros con eso, Gabriela? Sí, Lick, sí, gracias. Perfecto. Y entonces así ustedes pueden ver, ¿verdad? Que se busca proteger al menor de edad de esa exposición a cuestiones que pueden distorsionar su desarrollo sexual. Ahora bien, el siguiente tipo penal es algo que también se relaciona con la indemnidad sexual de una persona, pero acá el sujeto activo, perdón, el sujeto pasivo, no necesariamente se circunscribe a una persona menor de edad, sino que la intimidad sexual también puede ser vulnerada a una persona mayor de edad o en este caso pues también su indemnidad sexual. Ya van a ver cómo lo regula este tipo penal. No sé si yo vi que había una mano levantada, pero no sé si ya la bajaron. ¿Tenemos alguna duda? Tiffany, por favor, adelante. Tiffany levantó la mano, adelante. Licenciado, perdone, con una consulta con respecto a lo que estábamos hablando. Fíjese que su audio sí tiene bastantes problemas, no lo estoy escuchando bien. Eh, ¿Ustedes, compañeros, pueden escuchar a Tiffany? que la No sé si es, No, no sé se le si es corta. mi audio. No se escucha, Se le- tiene mala señal. Sí, sí, Tiffany, por favor, si me puede escribir su duda en el chat y con gusto se la voy a responder, ¿ok? Porque sí tenemos problemas con su audio. Tenemos problemas ahí con su audio, Tiffany. No se le escucha, fíjese. No se le escucha nada. Bueno, escríbame su duda en el chat y con todo gusto se la voy a responder, ¿sí? Escríbala sin pena en el chat, ¿ok? ¿Me escucha, licenciado? No la escucho, Tiffany. No, tampoco. Ok, si quiere le hago la pregunta bajo el transporte. En el chat, por favor, en el chat, ¿sí? Escríbala en el chat y con todo gusto yo le responderé. Bueno, entonces en lo que Tiffany pues nos escribe su pregunta, ¿verdad? Que con todo gusto voy a responder. También, en este caso, existen determinadas prácticas, como les decía, que pueden afectar la indemnidad, pero también la intimidad sexual de una persona mayor de edad, ¿sí? En este caso,
Pues bueno, eh, el Código Penal en su artículo 190 regula lo relacionado a la violación a la intimidad sexual. Y esto, pues es una práctica delictiva. Si vamos a partir de eso, de lo que les voy a platicar ahorita. Esto es una práctica delictiva. Las personas que realizan este tipo de prácticas son personas que están cometiendo un delito y que tienen una responsabilidad penal, ¿sí? Con la aparición de las redes sociales, con la modernización de nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, en esta época de pandemia en la cual pues se restringió bastante el contacto con otras personas, eh, pues la sexualidad de los seres humanos ha adquirido pues otras formas de manifestarse u otras formas de comunicarse, ¿sí? Manifestaciones y comunicaciones que, sí quiero que lo tengan ustedes bastante claro, son legítimas y son permitidas, ¿sí? Comúnmente cuando se habla de este tipo de casos, se tiende a responsabilizar a la mujer que realizó este tipo de prácticas, ¿sí? Cuando no es así. De hecho, se los digo comúnmente a la mujer porque la mayoría de casos de este tipo de violación a la intimidad sexual encuadran en manifestaciones de violencia machista, ¿no? Pero también un hombre puede llegar a ser víctima de este tipo de prácticas, en las cuales, como se los decía, es legítimo y permitido por la ley, ¿verdad? No es prohibido que una persona, pues teniendo su pareja o pues teniendo ya sea su pareja formal o que únicamente sea algo casual, ¿verdad? Y dentro de las comunicaciones electrónicas exista un intercambio de mensajes, imágenes, videos, sonidos con connotaciones sexuales, ¿verdad? O lo que también se conoce como el sexting, ¿sí? Que es el envío de material íntimo entre dos personas en las cuales pues existe un consentimiento para realizar esa acción y la otra persona pues está confiando eh, en la otra que está recibiendo el material, ¿no? Al recibir el material, ¿sí? Al recibir el material, pues la persona que lo recibe se compromete evidentemente a la no difusión del mismo, porque el consentimiento se está dando a la otra persona, ¿sí? Y la persona que lo está enviando, pues evidentemente desarrolla una parte de su sexualidad que, pues, a través de sus decisiones, decide cuándo y cómo y de qué forma compartir eh, actos eróticos o sexuales con la otra persona, ¿no? Entonces, al realizar este tipo de prácticas, ¿sí? Eh, se ejerce también una intimidad sexual y también pues se protege la indemnidad sexual de una persona porque así como pueden existir personas que sean únicamente de realizar acciones físicas sexuales, pueden existir otras personas que se sientan más cómodas realizando acciones de carácter sexual, pero en la virtualidad. Es legítimo, ¿sí? Lo que es ilegal y lo que no es permitido es que una persona, una vez apoderado de ese material, lo distribuya a otras personas, ya sin el consentimiento de la titular o el titular de la imagen. A ese tipo de prácticas se les conoce como una violación a la intimidad sexual que está penado de conformidad con el Código. Y el tipo penal de violación a la intimidad sexual regula tres supuestos, ¿sí? El primer supuesto es aquel en el cual una persona, por cualquier medio, sin el consentimiento de la otra persona, atenta contra la intimidad sexual de ella, ¿sí? Y al atentar contra la intimidad sexual de ella, se apodera o capta mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad.
La manifestación de la sexualidad por las vías virtuales puede adoptar cualquier tipo de forma como las descritas, ¿no? Y vean ustedes que desde las conversaciones, por ejemplo, los famosos screenshots, ustedes, las capturas de pantallas de los WhatsApps o de otras conversaciones en otras redes sociales, eso ya es una vulneración a la intimidad de una persona. Pero si aparte de eso la conversación tiene una connotación sexual, pues ya existe una vulneración a la, en este caso, pues intimidad sexual, ¿no? O si hay sonidos, por ejemplo, audios, ¿sí? Imágenes, por ejemplo, que legítimamente como una persona adulta se pueden enviar, pero su difusión sin consentimiento, eso ya es penado por la ley, ¿no? Y este primer supuesto, pues, regula las conductas de apoderar o captar ese tipo de cuestiones. Yo les colocaba un ejemplo en las secciones anteriores, en las cuales, eh, pues les comentaba, ¿verdad? Un caso muy hipotético, pero puede llegar a suceder, que puede ser que ustedes tengan su teléfono celular, ¿verdad? Aquí tengo mi teléfono celular y pues mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo, algún conocido, pues sabe mi contraseña o puede ser que la mía no tenga contraseña, mi teléfono no tenga contraseña. Entonces, yo pues estoy conviviendo con esta persona, ¿verdad? En, en este caso, pues estoy conviviendo en un espacio en común, ¿verdad? En una casa, en una oficina, en un restaurante, ¿sí? Eh, y en este caso, eh, pues bueno, yo me levanto, voy al baño, dejo mi teléfono en mi casa, ¿verdad? Cargándolo, por ejemplo, y la persona que tiene acceso a mis contraseñas, pues ingresa a mi teléfono y se va al área de mensajes de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de cualquier red social, ¿verdad? Y observa pues que yo tengo conversaciones con una persona y pues dentro de estas conversaciones hay contenido de carácter sexual entre ella y yo. Y pues en este caso, pues le tomo screenshot, ¿verdad? Le tomo screenshot a en este caso, acciones o conversaciones o mensajes o los sonidos, ¿verdad? Y pues una vez realiza ese tipo de actos, se los envía a sí mismo, borra la conversación conmigo y todo eso, y se apodera de forma sin consentimiento de ese tipo de conversaciones. En este caso, encuadra en un delito de violación a la intimidad sexual, ¿verdad? Otra forma de apoderarse o captar, por ejemplo, imágenes que les planteaba otras secciones, es cuando pues una pareja está teniendo relaciones sexuales y pues en determinado momento, ¿sí? Uno de los dos graba o toma fotografías sin el consentimiento de la otra persona del acto sexual. Entonces, en este caso, también hay una violación, ¿sí? En este caso, eh, a la intimidad sexual, ¿sí? A la intimidad sexual, ¿sí? Y entonces, eh, ese es un primer supuesto del artículo 190 respecto a la vulneración de la intimidad sexual, ¿sí? El segundo, ¿sí? El segundo supuesto del artículo 190 es otra forma, ¿sí? Es otra forma en la cual se puede vulnerar la intimidad sexual. Y esto es cuando, por ejemplo, eh, una persona en la posición en la que se encuentra tiene acceso a comunicaciones. Y vean ustedes esta segunda, es que es la segunda parte de este párrafo la que nos pone el contexto de quién puede cometer este delito, ¿no? Una persona que tiene acceso
a ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Yo les coloqué y les voy a compartir acá la noticia que fue publicada en el 2015 de una presentadora de Canal Antigua, ¿sí? De una presentadora de Canal Antigua, quien pues presentaba falla a su teléfono, ¿sí? Presentaba falla a su teléfono y pues bueno, al presentar falla a su teléfono, ella accede al servicio de diagnóstico y mantenimiento de una empresa telefónica en Guatemala, en este caso es Tigo, y pues entrega su teléfono para el mantenimiento y correctivo correspondiente. Ella pues firma un documento en el cual entrega su teléfono para ese tipo de práctica técnica, ¿no? Y pues los técnicos a lo interno de esta empresa telefónica pues tienen acceso al registro, ¿sí? Y en este caso pues, ¿cómo les puedo mencionar? Tienen acceso al registro o al archivo de fotografías de ella y lo que hacen es descargar su material íntimo y posteriormente lo difunden a través de redes sociales. En este caso, estas personas tenían capacidad de poder acceder a ese tipo de soporte informático y pues descargar lo que se encontraba en él con el propósito de dañar la dignidad de la persona. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un fiscal que consigna o secuestra una computadora y se pone pues a observar material que no está relacionado con su investigación penal. Y al observar este material que es privado de la persona, ¿sí? Todos tenemos derecho a una intimidad, lógico. Pues vienen y descarga las imágenes, ¿verdad? O las conversaciones o cualquier otra manifestación que tiene de la persona, ¿sí? En ese caso, pues también hay una vulneración a la, en este caso, pues, intimidad sexual, ¿sí? A la intimidad sexual, ¿sí? Entonces, esto es un segundo supuesto, ¿no? El primero es aquella persona que sin consentimiento se apodera de las imágenes. El segundo también se apodera sin consentimiento, pero por su posición privilegiada de tener acceso a los registros informáticos de determinada persona, sean públicos o privados. Y la tercera forma de violentar la intimidad sexual es más general, ¿sí? Cualquier persona que tenga en su poder material íntimo sexual de una persona y la difunda, revele o ceda sin consentimiento a terceros, en este caso encuadra también en el delito de la violación a la intimidad sexual. Por ejemplo, que eso se da mucho, lamentablemente, ¿no? Existe un novio, pues que termina la relación, no termina pues muy bien, ¿verdad? La relación, y como durante la relación hubo un intercambio de material de índole sexual, pues esta persona en venganza decide, en este caso, eh, dañar la reputación de la otra persona, eh, difundiendo o revelándole a un tercero o cediéndole, vendiéndole, ¿verdad?, a otra persona, en este caso, pues el material íntimo de su exnovia. Este caso es también una violación a la intimidad sexual. O dejemos que no fuera su novia, que solo fuera un amigo, ¿verdad? Que fuera un amigo, por ejemplo. En este caso, pues esta persona
pues le va a causar también un daño a la intimidad y a la indemnidad de la otra persona, ¿sí? De la otra persona, ¿sí? Entonces, así es como se configuran los delitos de violación a la intimidad sexual. También, por ejemplo, este supuesto es para aquellas personas que reciben este material y lo difunden y después lo recibe otra persona y lo difunden. Esa cadena, ¿no? Lo que busca este tercer supuesto es también responsabilizar penalmente a las personas que en cadena difunden ese tipo de material íntimo de una persona sin su consentimiento, ¿ok? Por eso, pues, evidentemente, siempre pues se recomienda, ¿verdad? Que este tipo de prácticas de índole sexual se desarrollen en ambientes y con personas con confianza, pero aún así, independientemente de ello, pues siempre puede existir una persona que cometa una acción delictiva. Como les digo, esto no es algo de orgullo o esto no es algo de algo que no sea serio, pues al contrario, hay personas incluso que se han suicidado por este tipo de prácticas y pues evidentemente toda la condena debe recaer sobre la persona que difunde este material sin consentimiento. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al respecto de este tipo penal? Si me están escuchando, ¿verdad? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Perfecto. Ninguna duda, Lick. ¿Tenemos o no tenemos dudas? No, No, licenciado. No, ninguno. Ninguna. No, licenciado, disculpe. No, Lick. Ajá, ¿qué pasó? No solo como consulta, ¿usted sabe si en el caso de la presentadora de televisión procedió el caso o al final quitó la demanda? Realmente desconozco. Ella pues hizo pública su historia a través de un medio digital de comunicación. Realmente le mentiría si yo le dijera si siguió la demanda, perdón, la denuncia, no es demanda, es denuncia. Eh, y si esta llegó a una condena, pues tal vez sí, ¿verdad? Lo llevó de una forma privada a ella o pues tal vez no y sigue en investigación y en impunidad ese caso, ¿no? Pero sí es algo que a tomar en cuenta, ¿verdad? Que sí son prácticas totalmente reñidas con la ley y yo los exhorto que si alguna vez tienen conocimiento de ese tipo de prácticas, pues le digan a sus amigos, ¿verdad? O amigas, mira, la difusión de este tipo de conversaciones, mensajes, sonidos, imágenes o videos no es algo que sea permitido de conformidad con la ley y pues si me pasas ese tipo de material, pues me estarías también probablemente comprometiendo en caso que la otra persona denuncie y se haga la investigación de qué dispositivos tiene ese tipo de material, ¿no? Entonces sí, mucho cuidado con eso. Un delito pues lamentablemente muy común, pero pues es algo que tiene una consecuencia penal, ¿no? Para todas, para que sea conocimiento de todas y todos ustedes, ¿sí? Bueno, y ya para finalizar la clase del día de hoy, les quiero presentar los dos delitos que fueron introducidos a través del decreto 11-2022. El Código Penal pues tuvo reformas este año. Yo les recomiendo que pues no es obligación comprarse un nuevo Código Penal. Ustedes encuentran esta reforma, el decreto 11-2022 en internet, descárguenlo y péguenlo ahí en su código penal, les será más que suficiente y ya cuando vayan a estudiar para su privado, pues ya se compran su código penal actualizado ustedes, pero realmente se tocaron dos artículos. Yo no creo que valga la pena comprar un nuevo código penal solo por dos artículos, aunque si una persona se siente más cómoda comprándolo, pues quién soy yo para impedírselo, ¿verdad? Al contrario, pues es su derecho adquirir o no el material. Jeremy levantó la mano, adelante. Lick, ¿y hay alguna prescripción para todos esos delitos? Si póngale, por ejemplo, sucede el primero que dijo, si no estoy mal, es el de presentarle a un menor. No prescribe cuando el menor, o sea, si el menor no lo dijo en el momento y lo dice hasta cuando ya crece y todo,
¿Prescribe el delito o no prescribe? Mire, en este caso, ¿sí? Por causarse un daño, ¿verdad? A las personas menores de edad, pues todo tipo penal tiene su prescripción, ¿verdad? Que es el doble del máximo de la pena. Y esta, pues, prescripción se interrumpe con denuncia presentada ante órgano competente. En este caso, pues, la prescripción rige por el doble de la pena. Ahí poner, por ejemplo, si la máxima pena es de 3 años, entonces la prescripción es de 6 años, ¿sí? Yo le diría incluso que específicamente el delito de vulneración a la intimidad sexual, en virtud de ser un delito continuado, ¿verdad? Porque media vez las imágenes de esta persona pues continúen en el tráfico digital, podría pues encuadrarse en una excepción del inicio del plazo de la prescripción, ¿no? Pero sí sería de analizar caso por caso si aplica o no la misma, ¿ok? Muchas gracias, Lick, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Y como se los decía, ¿verdad? Hay dos tipos penales que fueron recientemente agregados a nuestro Código Penal. Uno es el artículo 190 bis, que trata sobre la seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de la información, el cual trata de penalizar a aquellos adultos que ya sea a nombre propio o a través del anonimato, contacten a cualquier niño, niña o adolescente con el propósito de, en este caso, pues solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico propio de terceras personas, ya sea que incluya o no medios audiovisuales. Los contacten también para tener o facilitar con tercera persona relaciones sexuales o facilitar la comisión de cualquier delito contra la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente contactado, ¿no? Esto es para aquellos casos donde, pues, a través de redes sociales, hay los que se conocen como depredadores sexuales, ¿no? Contactan a menores de edad para, pues, tener un acceso sexual a los mismos, ¿sí? Vean ustedes que acá ya no se penaliza eh, esta acción solo si son menores de 14 años, ojo con eso. La seducción de niños, niñas o adolescentes puede suceder también hasta los 17 años con 364 días. Entonces, acá ya pues se le asigna una consecuencia jurídica a aquel adulto que a través de medios informáticos busca proponerle o seducir a una persona menor de edad, aunque cuente con su consentimiento, para la realización de alguno de estos tres supuestos de conformidad con el Código Penal, ¿sí? Jorge Luis levantó la mano, adelante. Hola, buenas noches. Es una pregunta, es que fíjese que yo escuché hace un par de años de que había un caso de que un maestro andaba con una alumna, la alumna lo dejó y como que él hizo viral videos de cuando ella le hacía así oral, digamos, ¿verdad? Usted no sabe qué pasó con ese caso, que era un maestro pues no sabe qué facultad era, de Derecho, no, no se enteró, no recuerdo. Desconozco qué pudo haber sucedido en ese caso. Lo que sí es que en ese caso, por ser dos personas mayores de edad, pues se descartaría un delito contra la libertad o o indemnidad sexual, ¿no? Específicamente la exhibición de menores o la distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Pero en determinado momento, pues, si la grabación fue sin consentimiento de la persona que estaba practicando el acto sexual o pues pudo haber sido con el consentimiento de la persona que estaba practicando el acto sexual, pero evidentemente el consentimiento para la difusión de ese material no tenía el titular de ese video, pues evidentemente si llegara a existir una denuncia por violación a la intimidad sexual, creo que sería un caso donde procedería la misma. ¿Okay? ¿Estamos claros, Jorge? Sí, gracias. Perfecto. Y
pues la segunda forma, ¿verdad? O el segundo tipo penal agregado recientemente es el artículo 190 ter, que ya no regula la seducción. Pues la seducción es un acto que al final, pues, si bien es penado porque es realizado por un adulto con una persona menor de edad, pues no existe una especie de violencia, ¿no? Ahora, si ya existe un chantaje a una persona menor de edad, pues también se regula ese tipo de supuestos, ¿no? En este caso, pues el tipo penal consigna quien, mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, amenace a un niño, niña, adolescente o sus representantes legales con difundir material con contenido sexual o pornográfico propio del niño, niña o adolescente, ya sea que esté en cualquier soporte este material, será sancionado con prisión de 6 meses a 12 años, ¿no? Este es el caso donde, por ejemplo, una persona adulta accedió a determinadas materiales sexuales de la persona menor de edad y lo chantajea a través de hacerle un daño a su familia o a él mismo, en caso pues que no ceda su chantaje, ¿verdad? Con difundir ese tipo de material. En ese caso también se le aplica una sanción penal a ese supuesto. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda entonces con estos delitos que, como ustedes pueden ver, dañan el desarrollo normal de un menor de edad en su sexualidad? O el delito de violación a la intimidad sexual, que daña la intimidad sexual de la persona mayor de edad o de la persona menor de edad, pero también su indemnidad, porque obviamente es una práctica legítima de estas cuestiones, ¿sí? Lo que no es legítimo es la difusión sin consentimiento de esta información. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda? Jerry me levantó la mano, adelante, por favor. Lick, Y después Gabriela. y si algún caso, por ejemplo, un maestro les está enseñando sexualidad a sus alumnos, viene un padre y se entera lo que le enseñaron a su hijo, que o sea, no es nada malo, pues, por decirlo en el sentido de que el maestro no enseñó nada fuera de lo normal, pero viene el papá y lo acusa de que está atentando contra la indemnidad sexual de su hijo, ¿procedería? No, es que mire, pues atentar contra la indemnidad sexual requiere un dolo a usted. Requiere un dolo en el cual una persona pues le muestra actos sexuales con una finalidad sexual a la persona menor de edad o al incapaz mental, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si es un profesor, porque es distinto, ustedes saben, es distinto proyectar un material pornográfico que tiene una connotación sexual a venir yo y colocar una lámina donde establezca el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer y explicarles pues cada una de las partes, ¿no? Es distinto la finalidad educativa de la finalidad pornográfica o sexual. Entonces sería determinar los medios adecuados utilizados para ese tipo de clases, pues sean de carácter estrictamente educativo, ¿verdad? No de carácter pornográfico o sexual, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Muy claro, gracias. Perfecto. Gabriela, por favor, adelante. Gracias, Lick. Yo le iba a consultar con respecto a los 3 supuestos de la violación a la intimidad sexual. ¿Dónde los podemos encontrar? En el artículo 190 del tipo penal, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se lo voy otra vez a proyectar. El primer supuesto regula ese párrafo, si usted tiene su código penal a la mano, ese apoderamiento o atentado contra la intimidad sexual a través del apoderamiento o captación de mensajes o imágenes generales de su cuerpo. Este caso también encuadra ¿se recuerdan aquel caso de un gimnasio en Misco donde descubrieron que habían cámaras? Eso también es una forma de violación a la intimidad sexual porque una persona está apoderándose o captándose imágenes del cuerpo en general de una persona para pues afectar su intimidad sexual, ¿no? El segundo párrafo regula aquel supuesto en el cual una persona en posición de poder para acceder a registros públicos o privados de manera informática se apodera de este tipo de mensajes, conversaciones o cualquier otro material que dañe la
intimidad sexual. Y el tercer supuesto es cualquier persona que difunda este tipo de material, ¿sí? En perjuicio de la intimidad sexual de una persona. ¿Ok? Gracias, Lick, no había visto bien. Gracias. Pilas, pues. Entonces, Sonia levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, licenciado, disculpe. Entonces, el bien jurídico aquí tutelado, ¿cuál sería? Indemnidad sexual. Ese es perdón, Rick, por no Pues si poner lo atención. vimos desde el inicio. Sí. Es que no me Pilas, había quedado claro, Rick. Gracias. pilas, pues. Va. Entonces, con esto, pues terminaríamos la clase del día de hoy. Aquí hay unas preguntas en el chat para ustedes. Usted mencionó que aunque haya consentimiento por prácticas sexuales violentas, por ejemplo, la almofilia, es penado por la ley, por supuesto. Por supuesto. Práctica sexual consensuada no puede ser romperle la nariz a alguien, ¿va? O sacarle sangre en la boca. Es un acto de violencia. ¿Sí? Stephanie Giselle Gatica Ramírez. Si una persona va caminando por la vía pública o bien va en un transporte público y este individuo se encuentra reproduciendo material pornográfico visual, ¿esto también sería penado? Depende. Si el dolo de esta persona era mostrar ese material pornográfico al menor de edad, claro que puede ser penado, pero si es una persona que está observando material de carácter sexual, pero con las respectivas pues medidas, y de repente pues una persona entra a su cuarto, ¿verdad? O entra a su vehículo, pues en este caso el dolo no existía de mostrarlo, ¿no? Entonces, pues procederá a evitar ese tipo de prácticas, ¿ok? ¿Alguna otra consulta, duda, compañeros, compañeras? Yo creo que no, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces con eso terminamos la clase el día de hoy. Vamos a estar recibiendo la clase la próxima semana, ¿verdad? Y si llegáramos a suspender clases, yo les aviso, ¿ok? Tengan una muy buena noche. Gracias.